Para el vídeo de hoy he decidido hablar de una de mis películas de aventuras favoritas, La Momia, versión de 1999, ojo, no confundirse con esa cosa del 2017 en la que Tom Cruise vuelve a demostrarnos su capacidad para hacer los 100 metros lisos en tiempo récord, que, aunque me entretuvo, tenía buenos actores y planteaba algunos conceptos interesantes, reconozco que es una película bastante mediocre, así que mejor nos centramos en la buena. Esta película fue una reinterpretación del clásico de terror La Momia, de 1932, protagonizada por Boris Karloff, una cinta de culto que, aunque no tuvo secuelas oficiales, sí que hubo una serie de películas de clase B que tuvo hasta 4 secuelas, a cuál peor, todo se ha dicho. La idea de realizar una nueva versión de La Momia estuvo varios años dando tumbos por los despachos de la Universal, en los que se escribieron diferentes guiones tratando de definir el tono que tendría la hipotética nueva versión de La Momia, hasta que finalmente se optó por reimaginar la cinta de 1932, pero con una perspectiva diferente, más centrada en la comedia y la aventura que en el terror. El guionista principal de la versión definitiva fue el realizador Stephen Sommers, quien también se encargó de dirigir la película, pues tenía experiencia en otras cintas de aventuras, como El libro de la selva de 1994 o Las aventuras de Huckleberry Finn del 93, así que a ello que se pusieron. En cuanto al reparto principal, para el papel de Rick O'Connell fueron considerados actores de la talla de Tom Cruise, Matt Damon, Brad Pitt, Ben Affleck o Matthew McConaughey. Incluso le ofrecieron el papel a Sylvester Stallone, pero por fortuna este lo rechazó, porque sí, me gustan muchas de sus películas, pero tampoco es un actor que destaque por su expresividad precisamente. Leonardo DiCaprio también se interesó en el proyecto, pues se sintió muy atraído por la historia, pero se vio obligado a dejarlo pasar ya que estaba comprometido rodando La playa, un bodrio infumable estrenado en el año 2000. De todos modos, y a pesar de que considero a DiCaprio un gran actor, con 23 años que tenía por aquel entonces y el cutis suave como el culito de un bebé, creo que tampoco daba la talla como exlegionario curtido en 1000 batallas, por lo que creo que salimos ganando todos con su ausencia. Tras dar algunos tumbos más, finalmente los productores se terminaron decantando por el canadiense Brendan Fraser, impresionados por el éxito de George de la Jungla. No era un actor brillante, pero tenía carisma, un buen porte y había demostrado con creces su vis cómica, así como sus capacidades como actor dramático en películas como Dioses y monstruos. Además de que, aunque ahora luzca así, en aquella época lucía así, guapetón y con presencia, si es que el tiempo no perdona. Para el papel de Evelyn Carnahan fue considerada la actriz Anna Friel, pero al final fue Rachel Weisz quien terminó haciéndose con él. Completando el elenco estaba el británico John Hannah interpretando a Jonathan Carnahan, el típico cuñado graciosete y cargante pero que consigue caer simpático, el israelí Oded Fehr como el enigmático guardián de la tumba de la momia y por supuesto la momia, interpretada por el sudafricano Arnold Vosloo. Y ya con el elenco principal completo, el rodaje inició en mayo de 1998 en localizaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos. Y es que aunque se trató de rodar en Egipto, la situación política en el país era tan inestable que se optó por llevar el rodaje a Marruecos, un país mucho más seguro. Aún así se contrató un seguro contra secuestros para los miembros del reparto, por si las moscas. El rodaje de esta película fue bastante accidentado, con los miembros de la producción lidiando cada día con golpes de calor, tormentas de arena y todo tipo de bichos venenosos como serpientes, arañas o escorpiones, por no hablar de los diversos incidentes que fueron surgiendo, como desmayos debido al calor, que Brendan Fraser casi se ahorcara rodando una escena, con lo que costó encontrar al protagonista, John Hannah abriéndose una muñeca tras sufrir un accidente, o que los camellos no pararan de morder a Kevin J. O'Connor, ya que por lo visto le detestaban. Algo haría. La película inicia con un prólogo en el antiguo Egipto, cuando el faraón sorprende a su sacerdote de confianza Imhotep, que se ve que no leyó el código de los colegas de Barney Stinson, en actitud cariñosa con Anck-su-namun, la chati del faraón, por lo que Imhotep termina matándole y huyendo. No así Anck-su-namun, que se quita la vida para evitar ser capturada. No sin antes hacer prometer a Imhotep que usaría el libro de los muertos para devolverla a la vida, por lo que este viaja a Hamunaptra, la ciudad de los muertos, con el objetivo de resucitarla, pero es capturado antes de poder terminar el ritual. Tras esto es condenado a sufrir una maldición que le dolerá, le hará sufrir mucho y todo lo que tú quieras, pero que le proporcionará también superpoderes con los que podría dominar el mundo si escapara. Y no sé a vosotros, pero a mí se me ocurren formas de castigarle igual de efectivas y mucho menos peligrosas.
Aún así, ellos optan por la maldición, aun a riesgo de que en un futuro puedan volver a desatarse las 10 plagas de Egipto, como de hecho termina pasando. Muy lógico todo. Tras el prólogo, la película nos sitúa en 1926, cuando los hermanos Evelyn y Jonathan Carnahan contratan a Rick O'Connell, uno de los pocos hombres que conocen la ubicación de la ciudad de los muertos, para llevarlos hasta allí, por lo que parten del Cairo en dirección a la mítica ciudad, uniéndose por el camino a otro grupo de exploradores norteamericanos, guiados por un antiguo compañero de O'Connell, y juntos vivirán todo tipo de complicaciones durante el camino. Ataques de beduinos, tiroteos, incendios, este tío asqueroso... Vamos, un locurón. Pero al final logran llegar a la ciudad de los muertos. Una vez en el lugar, los protagonistas investigan por allí, investigan por allá, dan con alguna trampa un poco chunga, sufren un nuevo ataque de beduinos y finalmente encuentran a la momia del título de la película, que es resucitada tras leer una inscripción del libro de los muertos. Una momia que no es muy inteligente, que digamos, pues le roba los ojos al único tío miope de todos los que están allí, pero que aún así sigue siendo una gran amenaza. Poco después, los beduinos vuelven a aparecer, pero en esta ocasión descubrimos que en realidad no son los malos de la película, sino que son los encargados de evitar que la momia sea liberada, es decir, los buenos. Unos buenos con métodos cuestionables, con eso de matar a todo el mundo que se le pone delante y tal, pero buenos al fin y al cabo. Con esta nueva información y la momia libre, nuestros protagonistas deciden huir de allí y volver al Cairo. El caso es que para recuperar sus poderes y crear el caos en el mundo, la momia debe absorber la energía vital de aquellos que abrieron el cofre que contenía el libro de los muertos, que resultan ser los miembros de la expedición norteamericana. ¡La he cagao! Por lo que, tras descubrir esto, los yanquis, que hasta ese instante se habían mostrado tan valientes y aguerridos ellos, se van por las patas abajo, lógicamente, y deciden abandonar el Cairo lo antes posible. Pero la momia logra darles caza antes de que puedan hacerlo, restableciendo así sus poderes. Tras esto, la momia lleva a Evelyn de vuelta a la ciudad de los muertos con la intención de sacrificarla y resucitar así a su amada Anck-su-namun, por lo que nuestros héroes, O'Connell, el cuñado y el líder de los guardias buenos pero un poco asesinos, toman la mejor decisión de sus vidas, que es montar en un avión pilotado por un anciano alcohólico para ir a rescatar a Evelyn, que podría salir mal. Tras aterrizar con estilo, el grupo va a la ciudad, enfrenta a la momia, la vencen y la ciudad se destruye un poco porque sí, acabando la película con el típico final en el que nuestros protagonistas cabalgan hacia una puesta de sol y fin. Me encanta esta película, tanto sus personajes como la ambientación, el tono, su guión que no se toma en serio o la mezcla de géneros, ofreciendo una aventura llena de acción, comedia y algunas pinceladas de terror, que convierten a La momia en una película que incluso a día de hoy se sigue disfrutando como el primer día, por mucho que por ella hayan pasado ya más de 20 años. También hay que destacar sus efectos especiales, que resultaron sorprendentes e innovadores para la época, integrando a la perfección los efectos prácticos y escenarios reales con el CGI, dando un resultado espectacular, algo que en la secuela fue un poquito más regulero. En conclusión, La momia es una gran película con aroma a cine clásico, pero perfectamente adaptada a los tiempos modernos. Una cinta divertida plagada de acción y aventura que nunca me canso de ver. Muy recomendable. Tras el increíble éxito que supuso La momia para el estudio, la mañana siguiente del estreno, Stephen Sommers recibió una llamada de la Universal. El mensaje fue claro y conciso: queremos otra, por lo que el director se puso inmediatamente manos a la obra con la secuela de su película, El retorno de la momia. Un proyecto que terminó viendo la luz allá por 2001, con un presupuesto ligeramente superior, trayendo de vuelta al elenco original y repitiendo fórmula, ofreciendo más de lo mismo, pero a mayor escala y peor, con el objetivo de garantizar un éxito similar al obtenido con su predecesora, algo que consiguió a medias, porque si económicamente volvió a repetir el éxito, superando incluso a la cinta original, las críticas fueron bastante duras con esta secuela, sobre todo en el apartado de efectos especiales. Actualmente tiene una puntuación en Film Affinity de solo el 5,6, pero eso a mí me da igual, esta película siempre tendrá un hueco en mi corazoncito. En fin, vamos a ello. Como ya he dicho al principio, debido al éxito de su antecesora, Stephen Sommers fue contactado por la Universal para que volviera a ponerse una vez más tras las cámaras para la secuela,
contrato que aceptó al instante, y al igual que ocurrió con la original, también se encargó del guión, con la diferencia de que si anteriormente había trabajado junto a Lloyd Fonvielle y Kevin Hart para darle forma a la historia, en esta ocasión Sommers afrontó el reto en solitario, ejerciendo como único guionista de la cinta y desarrollando la historia a contrarreloj, pues el estudio quería la secuela lista cuanto antes. Si La momia de 1999 podía llegar a considerarse un remake del clásico de 1932, con muchos puntos en común, pero con un enfoque totalmente distinto, más centrado en la aventura y en la comedia que en el terror, para la secuela Stephen Sommers optó por desarrollar una historia totalmente original, completamente alejada de la lista de películas de serie B no oficiales surgidas a partir del clásico del 32, una decisión más que acertada, ya que el material del que se disponía era en general bastante lamentable. En cuanto al reparto, todos los actores protagonistas de la cinta original regresaron para interpretar sus respectivos roles, incluyendo a Patricia Velázquez, que si en La momia había tenido un rol bastante reducido como Anck-su-namun, en esta secuela este se vio considerablemente ampliado, como la reencarnación de esta en la época en la que se ambienta la cinta. A estos actores se sumaron nuevas incorporaciones, entre los que destaco la de carismático Hulk de la vida real, Dwayne Johnson, un por aquel entonces luchador de la WWF que hacía su debut cinematográfico tras una breve incursión en televisión, apareciendo como estrella invitada en el mítico Light Show de la NBC Saturday Night Live, o en series exitosas como el drama de ciencia ficción Star Trek Voyager, con estas pintas de stripper, o la sitcom Aquellos maravillosos 70, en la que interpretó a su propio padre, el también luchador profesional Rocky Johnson, pero fue su encarnación del Rey Escorpión en esta secuela de La momia, en la que apenas decía un par de palabras en egipcio antiguo y en la que la mayor parte de sus apariciones fue como bicho hecho con gráficos de la PlayStation 2, la que le abrió las puertas del cine hollywoodiense, donde empezó su exitosa carrera explotando su carisma haciendo películas más malas que un pecado, pero increíblemente divertidas. Siguiendo esta línea, al año siguiente repitió papel en la precuela El Rey Escorpión, un sin Dios sin sentido alguno, a la altura de Hércules y sus viajes legendarios. Aunque para ser justos también quiero decir que será la nostalgia, pero a pesar de lo mala que es, a mí esta película me gusta. Ahora, no me acercaría a ninguna de sus secuelas ni aunque mi vida dependiera de ello. Finalmente, con un presupuesto de $95 millones, el rodaje tuvo lugar entre el 1 de mayo y el 29 de septiembre del 2000 en localizaciones de Reino Unido, Marruecos o Jordania, donde, para no romper la tradición, la producción hizo sufrir a sus actores lo que no está escrito, llevándose la peor parte Dwayne Johnson, que durante el rodaje sufrió una intoxicación alimentaria que le hizo perder más de 5 kilos y una insolación, pero sobre todo Brendan Fraser, que si durante el rodaje de la cinta original estuvieron a punto de ahorcarlo, en esta se rompió un disco espinal, una costilla y se lesionó las rodillas, por lo que no estoy muy seguro de que a este hombre le compensara mucho volver a esta secuela. Para la escena de la pelea entre Rachel Weisz y Patricia Velázquez, estas se entrenaron durante 5 meses practicando las coreografías, rodando finalmente sin utilizar ningún tipo de doble. Freddie Bout, el actor que da vida al hijo repelente de Rick y Evelyn, rechazó un papel en Harry Potter y la Piedra Filosofal para poder actuar en la secuela de La momia, pues era un gran admirador de la cinta original, que por aquel entonces había visto más de 30 veces, llegando incluso a convertirse en una especie de consultor de la producción. Si alguien en el set necesitaba saber algo sobre la primera película, él tenía la respuesta. Como dato curioso decir que, durante un concierto en Londres en el año 2000, el compositor Jerry Goldsmith, quien se había encargado de la banda sonora de la primera entrega y estaba previsto que también se encargara de la segunda, le explicó al público a modo de anécdota lo mucho que odiaba la película, llegando incluso a clasificarla como un verdadero trozo de mierda. Menudo montón de mierda. Lo que no sabía era que entre el público se encontraba el director, Stephen Sommers, que había decidido asistir al concierto esa noche. Poco después se anunció que Jerry Goldsmith sería reemplazado por Alan Silvestri debido a un problema de salud. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y podría seguir contando anécdotas hasta el infinito sobre este rodaje, pero estos vídeos dan pa' lo que dan.
La película inicia con un prólogo en Egipto hace 5000 años, en el que un líder guerrero conocido como el Rey Escorpión, tras fracasar en su campaña militar, hace un trato con el dios Anubis. Este le salva la vida haciendo crecer un oasis a su alrededor, pero a cambio de su alma. En ocasiones la letra pequeña pasa desapercibida como el vello púbico de los monos. Así que le presta a su ejército con el que vence a sus enemigos, aunque después se ve obligado a cumplir su promesa y a servir a Anubis para siempre. ¡Qué mala suerte! Tras esto, la historia da un salto temporal hasta 1933, donde Evelyn y Rick se dedican a destruir y saquear tumbas, aprovechando que en aquellos tiempos allí todo Cristo se dedicaba a expoliar el patrimonio cultural del país, ya que las leyes internacionales sobre estos temas eran bastante flexibles, por así decirlo. Así que nada, ¡alegría! También conocemos a Alex, el hijo repelente de ambos, que debería estar en manos de los servicios sociales, teniendo en cuenta que sus padres se lo llevan con ellos a unas ruinas en el desierto y le hacen esperar mientras ellos exploran una tumba repleta de peligros. Es decir, que si les ocurre algo, este niño está muerto. El caso es que la pareja está explorando el templo, ya que Evelyn ha empezado a tener extraños sueños que los han llevado hasta allí, y aunque aún no entiende por qué, todo parece estar relacionado con un brazalete que encuentran en una cámara. Poco después, estos tíos tratan de robárselo pero no lo consiguen y la pareja protagonista y su hijo vuelven a Londres con el brazalete en su poder. Paralelamente, en una excavación en las ruinas de Hamunaptra, los malos que rinden culto a Imhotep, encabezados por esta mujer, que resulta ser la encarnación de Anaxunamun, desentierran a la momia sin que el guerrero bueno pero un poco asesino, que es el guardián, haga nada. Es decir, más adelante veremos que tiene un ejército inmenso. ¿No podrían haber matado a todos estos antes de que desenterraran al bicho? Ah, que no habría película entonces. Vale, seguimos. En la mansión de los O'Connell, Alex se pone el brazalete que indica el camino al oasis en el que se encuentra el templo del Rey Escorpión, y tras asaltar la casa para tratar de llevarse el brazalete, los seguidores de Imhotep secuestran a Evelyn y se la llevan al Museo Británico, donde han llevado el cuerpo de la momia. Una vez allí aparece el asesino bueno, informa a Rick y al cuñado que también estaba por ahí y juntos van a rescatar a Evelyn, pero son incapaces de evitar que despierten a la momia, que es informada de que están en el año del escorpión, por lo que se puede resucitar al Rey Escorpión o algo así. Y si la momia lo mata, podría absorber todos sus poderes y conquistar el mundo, cosa que en principio ya podía hacer con los poderes que tenía en la primera película, pero bueno, vamos a olvidarlo. El caso es que para llegar hasta el Rey Escorpión necesita el brazalete que lleva al niño y que no se puede quitar, así que tras una persecución en la que a los protagonistas les persiguen 4 momias pero solo matan a 3... La cuarta desaparece. Aunque bueno, hay que entenderla, Londres es precioso y es fácil olvidarse de las obligaciones para hacer turismo. Finalmente secuestran al niño y se lo llevan para encontrar el templo del Rey Escorpión, seguidos de cerca por sus padres, el cuñado y el asesino bueno, que van a rescatarlo en este horrible dirigible digital, pilotado por un nuevo alivio cómico de la película. Durante el trayecto descubrimos que Evelyn es la reencarnación de la hija del faraón que se cargaron en la primera peli y la antigua guardiana del brazalete. Trabajo que consiguió por enchufe, imagino. Seguro que oposiciones no hizo. Y Rick es el elegido para... no sé muy bien qué. Venga, va, matar a Dwayne Johnson. Entonces, tras ir de monumento en monumento, finalmente llegan al oasis del Rey Escorpión, donde la momia los resucita. Rick y esta se enfrentan al bicho digital animado por un becario y al final se lo carga el prota, como no podía ser de otra manera. Paralelamente, el asesino bueno había reunido a un ejército inmenso, se enfrenta a las hordas de perros de estos. Pero cuando muere el Rey Escorpión, desaparecen todos, sobreviviendo solo unos pocos guerreros guardianes. De todas formas, si hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, evitando que volvieran a desenterrar a la momia, se hubieran salvado a la mayoría, así que se lo merecen por ineptos. Y ya está, después de esto, Evelyn rescata a Rick, Anaxunamun pasa del culo de la momia que, con el corazón roto, se arroja al inframundo, luego a ella se la comen un montón de escorpiones carnívoros y los protagonistas escapan de allí en el dirigible justo antes de que al oasis se lo trague la tierra porque sí y fin.
Esta película es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando, a raíz del éxito de una cinta, se trata de hacer una secuela a toda velocidad con el objetivo de aprovechar el éxito de la original, ofreciendo más de lo mismo pero a mayor escala, y es que es inevitable que la calidad se resienta considerablemente, sobre todo cuando tu visión de ofrecer más de lo mismo solo que a mayor escala es llenar una película de efectos generados por ordenador. Y claro, estando en 2001, pues tenemos lo que tenemos. Buena parte del encanto de la cinta original era la habilidad con la que habían conseguido integrar efectos especiales prácticos y localizaciones reales con pinceladas de efectos digitales colocados aquí y allá, lo que hace que a día de hoy, más de 20 años después, La momia sea una película que ha envejecido verdaderamente bien. En cambio, su secuela está lastrada por ese abuso de los efectos digitales de la época, que ya en su momento resultaban algo cutres, por lo que verla con los ojos de hoy puede resultar algo durillo, si tenemos en cuenta que ahora el espectador medio está acostumbrado a unos efectos especiales de una calidad en muchos casos espectacular. En otros no tanto, todo se ha dicho. También tengo problemas con ciertas decisiones narrativas, y es que si en la cinta original los protagonistas eran un aventurero caído en desgracia y una bibliotecaria que a pesar de su condición de personas mundanas consiguen evitar el apocalipsis, después de provocarlo, pero bueno, en esta secuela se establece que ambos estaban destinados a hacer grandes cosas, él como el elegido que acabaría con el rey escorpión, y ella como la reencarnación de la princesa Nefertiti, guardiana del brazalete. Eso rompe con la idea de que cualquier persona, por insignificante que sea, puede hacer grandes cosas para meterse en el típico cliché de los elegidos, etcétera, etcétera. Nada de esto desmerece a la película, claro está, solo es una opinión personal, pero no deja de llamarme la atención. Luego también está la casualidad de que Jonathan dilapidara toda su fortuna al completo, gastando todo el oro, a excepción de la lanza que sin saberlo sería necesaria al final de la película para acabar con la amenaza. Mira tú qué casualidad. Insisto, esto no es que estropee la experiencia, pero muy perezoso, Stephen, muy perezoso. Aún así, El regreso de la momia es una secuela más que digna, repleta de acción y aventura muy disfrutables, sobre todo si tenemos en cuenta que se hizo a prisas y a carreras para estrenar lo antes posible, por lo que, en mi opinión, y a pesar de sus múltiples fallos, Stephen Sommers logró salvar los muebles. Los problemas de esta franquicia llegan con su siguiente entrega, La momia, la tumba del emperador dragón, una cinta a la que no volvió ni Stephen Sommers, ni Rachel Weisz, ni la momia del título, y en la que de nuevo intentaron matar a Brendan Fraser, un sin Dios que nunca debería haber visto la luz, al menos así, y que supuso la muerte de la franquicia por fallo multiorgánico severo que, por avatares del destino, terminó desencadenando un reboot con Tom Cruise todavía más desastroso que la película anterior, que ya es decir. A pesar de que la secuela de La momia sufrió un descenso de calidad con respecto a la cinta original, siendo su lamentable CGI su punto más débil, ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? se podría considerar que fue una digna secuela. Y si a eso le sumamos el hecho de que económicamente fue un éxito incluso mayor que su predecesora, estaba prácticamente garantizada la realización de una tercera entrega por parte de la Universal, que no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de ganar una buena cantidad de dinero. Obviamente. Aún así, la falta de ideas para desarrollar un guión y diversos problemas surgidos durante la preproducción retrasaron hasta 7 años el estreno de la cinta, que llegó a la pantalla grande en 2008. La película tuvo una recepción algo fría por parte de la crítica y el público, debido a ciertas decisiones creativas bastante cuestionables, siendo esta considerada por la mayoría de fans como el patito feo de la franquicia. ¿Pero es esto tan así? ¿Es tan mala? Sí, creo que aquí no hay dudas, es la peor de la franquicia con diferencia. A pesar de que los productores James Jacks y Sean Daniel siempre tuvieron la intención de volver a la pantalla grande con una nueva entrega de la franquicia, lo cierto era que estaban completamente estancados, convencidos de que ambientar una tercera entrega de nuevo en Egipto resultaría demasiado repetitivo, por lo que tomaron la decisión de darle un cambio de aires a la franquicia, aunque tampoco tenían muy claro qué camino tomar. A eso había que sumarle que Stephen Sommers, quien se había encargado tanto del guión como de la dirección de las 2 entregas anteriores, decidió retirarse como director y guionista de la tercera entrega, totalmente agotado tras el rodaje de Van Helsing, que por cierto, Van Helsing... ¡Vaya mierda! Aunque sí que se mantuvo como productor, lo que ayudó a que... a nada, la verdad, la película parece hecha por un mono farlopero.
Pero bueno, el caso es que con Stephen Sommers fuera de la dirección, el estudio se vio obligado a buscar a otro realizador que se hiciera cargo de la nueva entrega de la saga. Joe Johnston, responsable de unas películas más que aceptables como Océanos de Fuego, The Rocketeer o Jumanji y otras que parecen dirigidas durante una larga resaca, ¡Hay un tigre en el baño! ¿Qué está pasando? como Jurassic Park 3, fue el primer director al que se le ofreció el trabajo, pero lo rechazó para poder dirigir la nueva versión del Hombre Lobo de la Universal, una película que podemos meter fácil en la parte de películas de mierda de la filmografía de este hombre. ¿Qué diantres es eso? ¿Es cosa mía o este lobo se parece a Javier Coronas? ¿Y qué le pasa en los ojos? ¿Le molesta la luz o se ha dejado las gafas de cerca? Sin duda esta película me la apunto para un futuro vídeo porque tiene miga. Pero bueno, volviendo a La momia. Finalmente, para ocupar la silla del director, fue seleccionado Rob Cohen, quien previamente había trabajado en cintas como Triple X, 1 y 2, Steel, La amenaza invisible o Fast and Furious, y que empezó su carrera dirigiendo episodios de Miami Vice. Es decir, un director hortera y excesivo que no solo enterró la franquicia con esta tercera entrega, sino que también fulminó su propia carrera, ya que no ha vuelto a dirigir desde entonces. A eso se le llama matar dos pájaros de un tiro. Bien ahí, Rob. Gran trabajo. Según declaraciones de los mismos productores, pasaron años antes de que se les ocurriera la idea de usar los guerreros de terracota de China como antagonistas de la nueva entrega. Una gran decisión, porque qué mejor como antagonista de una película de la momia que algo que no son momias. Unos genios, sí señor. Rob Cohen, que siempre había estado muy fascinado por la cultura y la historia chinas, insistió en que la película se filmara en China tanto como fuera posible y se aseguró de que la cultura y el arte del país se representaran con la mayor precisión posible. Y eso es algo que agradezco mucho en los tiempos que corren, ya que a día de hoy, entre el CGI y los decorados de estudio, las producciones cada vez se molestan menos en viajar a otros países, lo que hace que estas queden infinitamente más falsas. De hecho, mirad esta selva de Indiana Jones 4. Es un decorado en el jardín de Spielberg para que pueda grabar desde el porche de su casa, porque el señor no quería salir de Estados Unidos. Algo horroroso. Así que sí, la iniciativa de Cohen está muy bien. En teoría. Exacto, en teoría, si no fuera porque, al llegar al país, se vieron obligados a filmar todo en estudios o en instalaciones militares a las afueras de las ciudades, ya que o no les permitieron rodar donde querían rodar o se vieron obligados a recrear calles y locales de época que ya no existían. Entonces sí, a mí me gusta que se grabe en un país si te van a dejar grabar en el país. Si te vas a ir a China para grabar a un puto estudio, pues quédate en tu casa. Y oye, igual con el dinero que te ahorras hasta puedes pagar a algún guionista competente en vez de tener que tirar de mediocres como son la dupla Alfred Gough y Miles Millar, responsables de auténticas obras maestras como son Sangaiki, Herbie a tope, Soy el número 4 o Impacto Mortal. ¡Peliculones! Aunque también es verdad que firmaron el libreto de Spider-Man 2, una cinta que sí es considerada buena, pero vamos, por estadística, hasta el guionista más inútil le sale algo bien de vez en cuando. En cuanto al reparto, Brendan Fraser y John Hannah fueron los únicos que repitieron sus papeles, ya que Rachel Weisz se negó a volver. Algunos dicen que Weisz no quería interpretar a alguien con un hijo de 21 años, otros que no aceptó el papel porque no quería separarse de su hijo de pocos meses, y otros porque leyó el guión y le pareció directamente malo. Yo personalmente me decanto por esta última opción. ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Debido a esto, el papel de Evelyn fue interpretado por la actriz María Bello, que aunque no tuvo culpa la pobre chica, este fue un cambio que no fue precisamente bien recibido por los fans. Jet Li fue seleccionado para interpretar al villano de la historia, la momia que no es una momia, ya sabéis. Pero tenía una agenda muy apretada y tenía que ausentarse del set con regularidad, por lo que se decidió que la mayor parte de las apariciones de su personaje se hiciera en modo bicho CGI, otra gran decisión de un gran director. Con su retiro, el cine ha perdido a un grande. Lástima. Inicialmente se consideró traer de vuelta a Arnold Vosloo como Imhotep, excepto que esta vez como aliado de los protagonistas, con el que unirían fuerzas para derrotar al Emperador Dragón. Pero Vosloo odió el guión y tampoco quiso hacer una película de la momia sin Stephen Sommers, por lo que se negó a regresar, demostrando tener bastante buen criterio, en mi opinión. Ojo, que estamos hablando de un tío que en esa misma época decidió aparecer en este ñordo de G.I. Joe. Bueno, pues aún así demostró buen criterio. A esta altura está el listón. Completando el reparto se sumaron, entre otros, actrices como Michelle Yeoh
o Isabella León, con las que no tengo pega alguna, y Luke Ford como Alex, el hijo de los O'Connell, una especie de Mario Casas rubio con el carisma de un calcetín sudado. Y bueno, hay muchas más cosas que decir de la producción, pero no podemos estar aquí toda la vida, así que ya está, como que vamos a ir cerrando. La película arranca en la antigua China, presentando al Emperador Dragón, un señor de la guerra brutal y tiránico que tras unir a los diferentes reinos en un imperio y construir la muralla china, pretende dominar la magia de los 6 elementos: agua, aire, fuego, tierra, madera y metal, con el objetivo de alcanzar la inmortalidad y conquistar el mundo. Pero esos planes se ven frustrados cuando la bruja mística Michelle Yeoh le lanza una maldición, provocándole tanto a él como a sus soldados una diarrea severa que termina rebosando y asfixiándolos a todos en heces, pasando de ser el Emperador Dragón al Emperador Mojón. Vale, no volveré a hacer ese chiste, perdón. Tras esto saltamos a 1946, donde Rick O'Connell, ya retirado, pesca plácidamente usando una técnica típica de su país, Estados Unidos. Que por cierto, la primera película se ambienta en 1923, mientras que esta tercera en 1946. Es decir, se supone que han pasado 23 años entre una historia y otra. No sé, llamadme loco, pero igual podrían haberle puesto unas canas, una barba, patas de gallo. Algo que indique que es 23 años más viejo, digo yo. Aunque lo que sí que ha cambiado con el tiempo es Evelyn, la esposa de Rick. Tanto que ahora es otra actriz. Y no contento con decepcionar a todos los fans de la franquicia con esto, el director hasta se permite hacernos un chistecito. Si Scarlett O'Keeffe es un personaje basado en usted, les aseguro que se trata de una mujer muy distinta. ¡Vete a tomar por culo, hombre! El caso es que los dos se aburren recordando sus tiempos de aventuras, por lo que, cuando el gobierno británico les encomienda la misión de llevar esta cosa a China, pues les falta tiempo para aceptar. Claro, a ver, los entiendo, supongo que no es suficiente para ellos ser unos millonarios que viven en una mansión disfrutando del éxito. Gentuza. Mientras tanto, en China, el Mario Casas sin carisma localiza la tumba del Emperador Dragón y, tras superar algunas trampas mecánicas, típicas de este tipo de tumbas, eso cualquier arqueólogo lo sabe bien, se lo llevan a un museo, donde se reúne con sus padres, que han llevado la piedra brillante esa. Pero resulta que todo era una trampa, ya que esa piedra sirve precisamente para revivir al Emperador Dragón, que es lo que quiere esta facción de militares chinos que buscan conquistar el mundo. El caso es que el emperador resucita y huye, por lo que los protagonistas lo persiguen uniendo sus fuerzas a Lin, que es la hija de Michelle Yeoh, que juntas tienen la tarea de evitar que el emperador reviva. Es decir, este personaje cumple la misma función que este de la primera parte, pero más vieja, ya que es una inmortal que lleva custodiando la tumba 2000 años. El caso es que ella es la única que tiene la daga mágica con la que podría matar al emperador, por lo que se une a los protagonistas. Total, que el emperador escapa, pero Lin sabe que va a una ciudad perdida en el Himalaya, desde la cual puede descubrir la ubicación de Shangri-La, donde conseguirá hacerse todopoderoso. Así que allí que se van y vuelven a luchar contra el emperador y los soldados chinos que lo despertaron. Llegados a este punto, la situación es desesperada, ya que los héroes se están viendo superados por sus enemigos, pero afortunadamente para ellos, el guionista se mete una raya de farlopa y decide que Lin le pida ayuda a... ¡Sí! ¡Los yetis! ¿Por qué no? ¡Bienvenidos al Himalaya! Gracias a los cuales le toman la delantera al enemigo. Aún así, Rick resulta herido y el villano logra llegar a Shangri-La y consigue sumergirse en la fuente que lo convierte en todopoderoso, para posteriormente el guionista meterse unos cuantos tiros más y convertirlo en un dragón de 3 cabezas. De nuevo, ¿por qué no? Tras esto, el emperador dragón vuelve a su tumba y revive a su ejército de terracota con el que pretende conquistar el mundo. Paralelamente, las brujas curan a Rick y juntos vuelan tras el emperador para tratar de detenerle. Es entonces, en el enfrentamiento final, cuando el guionista, ya completamente desatado, decide que a los protagonistas los ayude un ejército de... zombies buenos, que son los antiguos enemigos del emperador, que en algún momento se convierte en un ogro o yo que sé qué coño es eso. Nada, alegría. Total, que hay una batalla final, Rick y Mario Casas sin talento se enfrentan al emperador, lo vencen y al final todos celebran tan contentos, antes de que el director insinúe que habrá una cuarta parte, que nunca llegó dado a la mierda de película que se marcó con esta tercera entrega. Sí, el genio este se pensaba que dirigiría una cuarta entrega. Claro que sí, campeón.
Seré breve. La tumba del emperador dragón es un despropósito de película. Empezando por el nuevo villano. Que sí, que me parece una buena idea explorar otras culturas, desde luego. Está claro que es por ahí por donde debía ir la franquicia. Pero es que no es una momia. Y la película se llama La momia. Y aparte de eso está el abuso del CGI, ya no con el villano, sino en toda la película. Y es que, si los efectos especiales de la primera entrega se mantienen más o menos bien a día de hoy, es precisamente porque se cortaron mucho a la hora de aplicar el CGI, algo de lo que se abusó tanto en la segunda como en la tercera entrega. Luego están los actores, empezando por Brendan Fraser, que aunque hace lo que puede, se le nota sin ganas. Y es que este proyecto fue bastante exigente con él, algo que le agotó bastante, y esto termina notándose en la película. Luego está la penosa decisión de cambiar a la coprotagonista. Que Maria Bello no tiene culpa ninguna y lo da todo, pero simplemente no es Rachel Weisz. Y sí, entiendo que la actriz no quiso volver a interpretar el papel, pero para solucionar el problema como lo hicieron, casi hubiera sido mejor que el personaje hubiera muerto para cuando se inicia la historia, tal vez heroicamente en la Segunda Guerra Mundial, mostrando así a un Rick O'Connell deprimido y distanciado de su hijo, por ejemplo. Pero no, se optó por sustituir a la actriz, tomando así la peor decisión posible. Por no hablar de que la química entre Fraser y Bello ni se acerca a la que había entre Fraser y Weisz. Así que otro punto en contra. Y luego el actor seleccionado para interpretar al hijo, que no pudo ser peor opción. Que además es que le contrataron para servir como sustituto de Fraser en futuras secuelas, esas que nunca llegaron. Pero es que el actor no funciona en ningún momento, más que nada porque si Fraser es carisma pura, este chaval, como ya he dicho en muchas ocasiones, tiene el carisma de una patata asada, y estoy siendo generoso. Y para terminar, los elementos fantásticos, que para mí son excesivos. Y sí, esta franquicia es muy fantástica, evidentemente, pero siempre habían sabido mantener estos elementos más o menos contenidos, como en las películas de Indiana Jones, por entendernos. Pero en esta hay una especie de explosión de despropósitos a cual más loco, consiguiendo que al final no te la tomes en serio. Bueno, creo que más o menos ya he dicho todo lo que tenía que decir. Que aún me quedan cosas, pero oye, me he quedado bastante a gusto con esta decepción llamada La momia, la tumba del emperador dragón. La momia de 1999 es una de mis películas favoritas, y es que una de las características más importantes del cine de aventuras, según Wikipedia, ese pozo de saber lleno de contradicciones, es que la acción dramática de este género suele ocurrir alejada de los espacios cotidianos, dándose así siempre en lugares poco usuales, a la par que exóticos, como selvas, desiertos, galaxias lejanas, y claro, qué lugar más exótico y enigmático que el Egipto de los años 20, un escenario perfecto para ambientar una historia repleta de acción, maldiciones, tesoros y amores apasionados. Y si además tienes un equipo talentoso, un elenco joven y atractivo que derrocha carisma y una historia absorbente, con la dosis perfecta de acción, comedia y misticismo, el resultado, claro está, es una película de aventuras con sabor a cine clásico casi perfecta. Por lo que, cuando tocó hacer el remake que daría el pistoletazo de salida al ambicioso, a la par que fracasado, Dark Universe, ¿cuál fue el exótico y enigmático escenario en el que se decidió ambientar esta nueva aventura de la momia? Londres. Porque sí, no hay nada más exótico que ver a un inglés bebiéndose una cerveza caliente. Aunque claro, en realidad no se sabe muy bien si la película es de aventuras, terror, comedia o qué cojones. Por no hablar de que está protagonizada por un Tom Cruise de 55 años desubicado, que se piensa que está haciendo una nueva de Misión Imposible y que por lo visto durante la producción en realidad nadie sabía muy bien cómo enfocar el asunto. De hecho, el guionista Eric Heiserer llegó a admitir que durante las reuniones de planificación del Dark Universe, los responsables eran incapaces de ponerse de acuerdo en prácticamente nada, hasta el punto de no saber si los monstruos debían ser héroes o villanos en sus respectivas películas. Así que bueno, teniendo eso en cuenta, lo milagroso aquí es que esta nueva y fallida película de la momia llegara siquiera a estrenarse. Así que sí, hoy vamos con La momia del 2017, pero antes deberíais suscribiros, darle a me gusta, comentar y activar la campanita de notificaciones si no queréis que la momia os absorba la vida convirtiéndoos en zombies. Sí, en esta película de la momia hay zombies. ¿Por qué no, Tom? La película arranca como solo puede arrancar una gran historia de aventuras. Sí, con las obras del metro de Londres. Y es que allí los operarios descubren las tumbas de unos templarios, donde se guarda una extraña joya enterrada con uno de ellos. ¿Qué cojones tienen que ver los templarios con la momia de esta historia? Pronto lo veremos. Es entonces cuando Russell Crowe se hace con el control de la situación y procede a dar contexto a la película con una voz en off. ¿A quién le habla? Pues a ti, al espectador. ¿A quién va a ser?
Retrocedemos miles de años hasta el antiguo Egipto, donde Akhmanet, una princesa heredera al trono de su padre el faraón, es destronada cuando éste tiene un hijo varón con su nueva esposa por culpa de las leyes machistas y retrógradas de la época. ¡Malditos hombres! Por lo que, dispuesta a reclamar lo suyo, hace un trato con el dios de la muerte Set. Él le dará el trono de Egipto. A cambio, ella lo traerá al mundo en el cuerpo de un mortal y juntos se vengarán de la humanidad. A ver, que te la ha jugado tu padre, tía. Déjanos al resto fuera de tus movidas familiares. A ver qué culpa tenemos nosotros. ¡Zumbada! El caso es que tras pactar con Set, Akhmanet elimina a toda su familia, bebé incluido. Haberlo pensado antes, machirulo. Pero justo cuando va a culminar el trato con el dios de la muerte con un sacrificio, es sorprendida por estos tíos que, aunque se supone que ella es muy poderosa y tal, estos guardias logran capturarla atacándola con cerbatanas y sujetándola entre tres calvos, dejando a la que se supone que es la peligrosa antagonista principal de esta historia a la altura del betún. A ver, en defensa de Akhmanet diré que los calvos estaban muy motivados, las cosas como son. ¡Cracks! Además de que las cerbatanas tenían mercurio, el punto débil de las momias, por lo visto. El caso es que la momifican y la entierran muy lejos de Egipto. De ahí volvemos a la actualidad, más concretamente a Irak, donde Tom Cruise interpreta a Tom Cruise con Spring y todo. Un soldado del ejército de Estados Unidos de esos que fueron hasta allí a repartir paz y democracia. Desde la distancia, Tom observa a un grupo de sucios terroristas del Estado Islámico destruyendo sin contemplaciones el patrimonio histórico del país para vender los pedazos en el mercado negro. Por fortuna, ahí está nuestro héroe que, a diferencia de los terroristas, él tiene la noble intención de bajar hasta ahí y destruir el patrimonio del país para posteriormente vender los pedazos en el mercado negro. Vamos, que Tom es un soldado oportunista que se dedica a recorrer el país y a chorear todo lo que no está atornillado al suelo, básicamente. Un clásico. Así que Tom y su cargante amigo, que es este tío cansino de cojones que al poco de aparecer lo único que quieres es que alguien le pegue un tiro en la puta cara cuanto antes, van hasta una aldea ocupada por rebeldes bajo la cual Tom sabe que hay una tumba llena de riquezas gracias a un mapa que le robó a la arqueóloga esta, que por cierto es Annabelle Wallis, prima de Jared Harris. ¡Actorazo! El caso es que Tom le robó el mapa después de regarle el helecho a la prima de Jared Harris un par de noches atrás, y por eso sabe que hay un tesoro allí. Lo que no sabe es que, junto al tesoro, también reposa la maldición de Akhmanet, la peligrosa y letal momia que fue reducida sin problemas por tres calvos en taparrabos. Tras un intenso enfrentamiento y solicitar un ataque aéreo, nuestros héroes logran hacer huir a los rebeldes y de paso poner al descubierto la tumba de Akhmanet, que se abre ante ellos y ¡sí! Succiona hasta su muerte al pesado de los cojones ese. ¡Muere, cabronaz! ¡Mierda! Caen los militares encabezados por este coronel, un magnífico ejemplar del típico cliché de jefe gritón que habremos visto en 800 películas o así. Mi favorito, este, por cierto. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucederá? Me he explicado claramente. El coronel cliché obliga a nuestros héroes a bajar junto a la prima de Jared Harris a investigar la tumba maldita, donde Tom dispara su arma en un yacimiento arqueológico de un valor incalculable porque, claro, liberando a la momia del mercurio que la mantenía prisionera. Es entonces cuando son atacados por unas arañas que el retardado este intenta matar a tiros porque... Y Tom empieza a tener extrañas visiones y a oír voces. ¿Será la maldición? ¿La demencia propia de la edad? Pronto lo veremos. Que por cierto, están en Irak, como a 1400 kilómetros de Egipto. Menudo pateo se tuvieron que meter los que llevaron hasta allí a la puta momia. Por no hablar de que al llegar tuvieron que construir la tumba, llenarla de mercurio, ponerle las caras esas, meter tesoros, tallar estatuas y claro, busca contratistas en la antigua Mesopotamia. Que si un arquitecto que te haga los planos, que si los escultores, que si hay que ajustarse al presupuesto... Creo que no se valora lo suficiente la labor de estos muchachos, los verdaderos héroes de esta historia que, junto a los calvos en taparrabos, se aseguraron de mantener Egipto a salvo. Total, que se llevan el sarcófago a Londres, el protocolo habitual de lo que respecta a reliquias egipcias según las leyes internacionales dictadas por los cojones morenos de los anglosajones. Pero durante el vuelo, el amigo cargante de Tom es infectado por el virus de la maldad egipcia milenaria y le hunde un cuchillo en el esternón al coronel cliché. Tom se hace con un arma y apunta a su compañero de aventuras, un buen amigo claramente enfermo, que además se mueve a la velocidad de un jubilado de 85 años recién levantado de una siesta de 4 horas, por lo que Tom, un soldado experimentado, puede desarmarlo con facilidad y amordazar... Bueno, da igual, porque tras el shock procede a tratar de reanimarlo y...
Vale, puede que Tom no sea el mejor amigo del universo, las cosas como son. Pero bueno, va, al menos se han cargado al puto pesado ese. La película acaba de mejorar considerablemente. Pero aguarda, porque inmediatamente después son atacados por una bandada de cuervos que derriban el avión, haciendo que estos tíos sufran la suerte del extra y salgan volando hacia su muerte. En cuanto a los protagonistas, la prima de Jared Harris logra saltar en paracaídas, pero Tom termina muriendo en el accidente. ¡Ja! ¿Y qué más? Si todo el mundo sabe que Tom Cruise es invencible, ¿acaso no lo habéis visto saltar en moto desde una puta montaña? O, yo qué sé, escalar el Burj Khalifa. Tom Cruise es Dios, maldita sea. Por lo que, boom, despierta en la morgue unas horas después sin un rasguño, mostrando además que se mantiene a sus 55 años en mejor forma que yo, que me canso subiendo un leve tramo de escaleras a mis 30 años. Además de que, coño, pero todavía sigue saliendo el pesado este. ¡Vamos, no me jodas! Mientras tanto, en el lugar del accidente, la momia ha sido liberada y se dedica a chuparle la vida a los policías ingleses que andan por ahí, convirtiéndolos en zombies o algo así. ¿Por qué no? Mientras tanto, Tom se relaja en un bar mientras la prima de Jared Harris le pone al corriente sobre el lore de la película. Por lo visto hay un cuchillo y una gema que juntos y clavados en el pecho de Tom, ya que por lo visto ha sido elegido para convertirse en el futuro portador de Set por liberar a la momia de la tumba o alguna subnormalidad por el estilo, podría traer al dios de la muerte a la Tierra y culminar con sus planes de someter a la humanidad. Vamos, que han pasado como, yo qué sé, 3000 años y la loca esta sigue con su plan de jodernos a todos por lo que le pasó con la línea sucesoria del trono. No sé, creo que ya va siendo hora de que superes tus problemas con papi, ¿no? Que eres carne de Barney Stinson, coño. El caso es que por lo visto la daga la robaron los templarios y ahora está en algún lugar de Londres, por lo que la momia la está buscando. Ah, y de tanto en tanto Tom habla con el amigo cargante que se le aparece en modo putrefacto de vez en cuando. Ni después de muerto nos vamos a librar del subnormal este. En fin. Total, que Tom tiene una alucinación en la que es atacado por un ejército de ratas y por la momia, que se mueve un poco como yo un domingo con resaca. Y tras esto, decide ir al lugar del accidente a investigar, acompañado por la prima de Jared Harris. Ah, y la momia sigue ampliando su ejército de zombies a besos. ¿Es cosa mía o este es el monstruo más cariñoso de la historia? ¿Y si nos estamos equivocando y lo único que busca la pobre criatura es un poco de afecto y calor humano? Total, que la momia captura a Tom y... vale, creo que no es precisamente afecto lo que busca. Claro, 3000 años en la tumba sin que nadie le riegue el helecho, normal que se abalance hacia él con ese ansia salvaje. Ah, y la daga estaba escondida ahí mismo y la momia lo sabe, porque... movidas místicas y esas mierdas. Pero resulta que le falta la gema, que es esa que fue enterrada con los templarios, por lo que claro, la daga sin gema es un poco como un mando a distancia sin pilas. Así que la momia tiene que hacerse con ella para traer a Set a la Tierra. Tom y la sobrina de Jared Harris escapan tras desactivar a la momia con un leve empujón que la deja momentáneamente fuera de juego, pero son alcanzados por esta poco después. Y justo cuando todo está perdido, ¡pum!, aparece un grupo paramilitar del gobierno o algo así, que se dedica a cazar monstruos y que están liderados por un Russell Crowe con sobrepeso. Y así, la invencible momia, el implacable y malvado peligro de esta historia, es capturado y ridiculizado por segunda vez en su propia película tras un leve empujón y unos ganchos controlados por unos extras sin ningún tipo de poder especial. Mis felicitaciones a los guionistas de esto. Ellos sí que saben hacer que el enemigo a abatir de la película resulte amenazante. Tom habla con Russell, que aquí interpreta al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Nick Fury de este universo, y líder de esa organización que se dedica a cazar monstruos, bastante interesante, por cierto, pero que apenas tiene desarrollo porque, claro... Mientras todo esto ocurre, en las catacumbas donde se oculta la tumba de los templarios, los ingleses tratan el importante yacimiento histórico con el cuidado y el mimo con el que solo los ingleses saben tratar las cosas. Y en la tumba de uno de los templarios se encuentran la gema que la momia tanto ansía, lo que la hace darse cuenta y reaccionar desde donde coño esté porque... insisto, movidas místicas y esas mierdas. No le deis más vueltas, se ha enterado porque le ha llegado el wifi de la gema, ¿vale? Pues ya está.
por lo que, aprovechando que Tom y Russell tienen una pequeña disputa, la momia se escapa y la lía parda en mitad de Londres, lo que al fin le da la oportunidad a Tom de correr desbocado como a él le gusta hacer en todas sus putas películas. Mientras la momia llena de arena las calles de Londres, jodiéndole el trabajo a Ramón, que justo acababa de terminar de barrer. ¡Hija de puta! La momia llega a las catacumbas donde se custodia la gema, donde los deficientes mentales estos la esperan con armas de fuego que claramente no le hacen nada. No entiendo. ¿Por qué no usan ganchos y mercurio como hicieron la otra vez? Ahí la capturaron sin mayores problemas. Ay, en fin, que los zombifica a todos. ¿Y qué coño se lo merecen? Por mongolos. Ah, y los zombies de los templarios ahora también están a sus órdenes porque movidas místicas. Por su parte, Tom y la prima de Jared Harris corren a las catacumbas donde están los templarios con la intención de destruir la gema para evitar así el ritual que traerá a la tierra al dios Set. Una vez allí, a ella la ataca un zombie que camina como chiquito de la calzada y nuestros héroes se pasan un rato siendo perseguidos y luchando contra varios peligros, incluidos los clásicos zombies submarinistas, con más habilidad para moverse en el agua que el puto Michael Phelps. A estos me los llevaba yo a los Juegos Olímpicos, sí señor. Tom es capturado mientras la prima de Jared Harris yace muerta a sus pies. Ha llegado la hora del enfrentamiento final. Tom contra la momia que quiere... En fin, eso. El héroe ataca, pero su contrincante intercepta el golpe con un guantazo de madre que lo deja cao. 2 veces, por cierto. Ahora que lo pienso, como muy similar al guantazo que da Nicolas Cage en Con Air, ¿no? Total, que viéndose acorralado, Tom le hace una jugada maestra de asqueroso trilero a la momia, choriceándole la daga mística esa y se la clava a sí mismo, convirtiéndose así en un dios con control sobre la vida y la muerte, pero al que la momia no puede controlar por habérsela clavado él, la daga, ¿no? Entiendo. Es por eso, no sé, me da igual, solo quiero que esto se acabe. Así que Tom se bebe a la momia con un beso de esos que deshidratan y luego revive a la prima de Jared Harris con... ¿Qué es eso? ¿Se supone que esa cara tiene que dar miedo? No me jodas si parece que se le ha atragantado una placenta que se acaba de comer en un ritual de la cienciología. O que le han robado el anillo único. Tras acabar con el peligro, Tom, ahora con el mal en su interior, intenta echar un meo tranquilamente, pero esta no para de molestarlo, por lo que se harta y decide marcharse de allí, dispuesto a recorrer el mundo para encontrar una cura a su condición. Porque claro, ser un dios todopoderoso con control sobre la vida y la muerte es una mierda. Ah, y también revive al puto pesado este oficialmente. Ugh, menos mal que este universo murió aquí. Y fin. La verdad es que me da bastante pena que a esta película le fuera tan mal, ya que creo que un universo compartido de los monstruos de la Universal, con una organización gubernamental enfrentándolos y tal, tenía potencial, era una idea atractiva. Pero es que la cosa no podía haber empezado peor con La momia de Tom Cruise, para empezar, porque La momia de los 90 le había puesto el listón demasiado alto. Pero es que además de eso, en general es una película bastante mediocre en casi todos los aspectos. Para empezar, el tono, ya que ni la propia película sabe si es de aventuras, comedia o terror. Simplemente mezcla diferentes elementos de diferentes géneros de una forma que no funciona. Luego los personajes, que están entre lo poco interesante y lo directamente insoportable, a excepción, en mi opinión, ojo, de Russell Crowe como el Dr. Jekyll y la organización para la que trabaja. Lo único de lo que me han dado ganas de saber más. Luego Tom Cruise y Annabelle Wallis, que tienen una química nula. O el ritmo, que es bastante irregular, o el guión, que es muy flojo. De hecho, Sofía Boutella, quien interpreta a la momia que le da título a la película, está increíblemente desaprovechada. En definitiva, esta película es un quiero y no puedo que dinamitó un universo compartido con potencial que, sinceramente, me hubiera gustado haber visto en pantalla. Una pena.